Nadie entendía por qué la empleada llevaba a sus hijos al granero cada día. Él lo vio una vez, 2 veces, 3, hasta que un día preguntó, y lo que ella respondió lo dejó sin palabras para siempre. La hacienda Los Álamos era el tipo de lugar que hace que el silencio se sienta más grande que cualquier edificio. Cientos de hectáreas de tierra fértil, árboles antiguos que habían visto generaciones nacer y morir, y en el centro de todo, una casa principal que más parecía un museo que un hogar. Rodrigo Montoya la había heredado de su padre, la había triplicado con su propio trabajo, y la había convertido en el símbolo de todo lo que había logrado. Pero últimamente, cuando caminaba por sus corredores vacíos, sentía que algo en ese lugar le faltaba. No sabía qué era, y esa ignorancia lo irritaba profundamente. Fue un día gris, con el cielo cargado de nubes que amenazaban lluvia, pero no la cumplían, cuando Catalina Reyes llegó a la hacienda. Don Aurelio Vega, el administrador, la presentó con la brevedad de quien presenta una herramienta nueva. Catalina Reyes. Viene recomendada, tiene experiencia, y nada más. Rodrigo apenas la miró. Estaba acostumbrado a que el personal rotara con cierta frecuencia. Para él, era solo un nombre más en la lista. Pero Catalina no era invisible para quien se tomara el tiempo de mirar. Era una mujer de presencia tranquila pero firme, de esas personas que no necesitan alzar la voz para que se les preste atención. Caminaba con la espalda recta, como si llevara algo pesado sobre los hombros desde hacía tanto tiempo que ya había aprendido a equilibrarlo con gracia. Sus manos conocían el trabajo, y sus ojos, cuando se cruzaron brevemente con los de Rodrigo en ese primer instante, no bajaron la mirada. Lo miraron directamente, sin desafío, pero sin ningún tipo de temor. Eso fue lo primero que lo incomodó. Las demás empleadas comentaban entre ellas, en voz baja y con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que se instala cuando alguien nuevo no encaja del todo en el molde esperado. Doña Primitiva, la cocinera que llevaba más de una década en la hacienda, fue la más directa de todas. Esa mujer carga algo muy pesado. Se le nota en la manera de mirar al horizonte cuando cree que nadie la ve. Lo que ninguna había notado todavía era lo que Rodrigo descubrió casi por accidente, una tarde, mientras revisaba documentos junto a la ventana de su estudio. La vio cruzar el patio trasero, no sola, con 2 niños. Rodrigo frunció el ceño. La hacienda tenía una regla clara. Ningún familiar del personal en las instalaciones sin autorización expresa. Don Aurelio lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y sin embargo, ahí estaba Catalina Reyes, caminando bajo el sol de la tarde, con 2 niños pequeños de la mano, en dirección al granero viejo que quedaba al fondo de la propiedad. El granero llevaba años sin usarse. Rodrigo había pensado en demolerlo en más de una ocasión. Era una estructura grande, de madera oscurecida por el tiempo, que crujía cuando el viento soplaba desde el norte. No había razón para que alguien fuera ahí, y menos en horario de trabajo. Observó hasta que la figura de Catalina desapareció detrás de la puerta del granero. Esperó. 10 minutos. 20. La puerta no volvió a abrirse. Cerró la carpeta de documentos y se quedó mirando el patio vacío. Pero no pudo concentrarse en nada más durante el resto de esa tarde. Días después, volvió a verla. Misma hora, misma dirección. Los 2 niños, siempre los 2 niños, caminando junto a ella con una naturalidad que dejaba claro que no era la primera vez, ni la 10ª, que hacían ese recorrido. El mayor llevaba algo bajo el brazo. El menor señalaba los pájaros que cruzaban el cielo abierto, con esa expresión de asombro puro que solo los niños pequeños son capaces de tener ante las cosas simples del mundo. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a don Aurelio. ¿Usted sabía que Catalina lleva niños al granero durante el día? Don Aurelio tardó un segundo de más en responder. Solo un segundo. Pero Rodrigo lo notó. Llevaba demasiados años leyendo a las personas como para ignorar ese tipo de pausas. No tenía conocimiento, señor. Le llamo la atención de inmediato. No, dijo Rodrigo, y él mismo se sorprendió de su propia respuesta. Todavía no. Primero quiero saber qué está haciendo. Don Aurelio asintió sin hacer preguntas. Era muy bueno en eso. Esa tarde, Rodrigo esperó. Se apostó cerca de los árboles que bordeaban el camino hacia el granero, lo suficientemente lejos para no ser visto.
lo suficientemente cerca para no perder ningún detalle. El aire olía a tierra caliente y a flores silvestres que nadie había plantado. Los pájaros cantaban como si no hubiera secretos en el mundo. Y entonces los vio llegar. Catalina caminaba con su paso tranquilo, como siempre. Pero esta vez, Rodrigo pudo observar mejor a los niños con la claridad del sol de la tarde. El mayor llevaba algo bajo el brazo, envuelto en tela, sostenido con el cuidado de quien carga algo que no tiene precio. El menor iba tomado de la mano de su madre, con la cabeza levantada hacia el cielo amplio y azul, señalando nubes con el dedo como si estuviera leyendo un mapa que solo él podía entender. Catalina abrió la puerta del granero con una llave que sacó del bolsillo de su delantal. Antes de entrar, se detuvo. Se giró lentamente, como si algo en el aire le hubiera avisado que no estaba sola. Rodrigo se quedó completamente inmóvil entre los árboles. Los ojos de Catalina recorrieron el entorno durante un momento que se extendió, como si el tiempo hubiera decidido pausar todo lo demás. La luz de la tarde caía sobre su rostro, y por un instante, solo un instante, Rodrigo pudo ver en su expresión algo que no esperaba encontrar. No era miedo, no era culpa, era el gesto sereno y cansado de alguien que lleva demasiado tiempo cargando una verdad en silencio. Luego, sin decir nada, entró al granero y cerró la puerta detrás de ella. Rodrigo esperó antes de acercarse. Caminó despacio, con cuidado de no hacer ruido sobre la tierra seca del camino. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Adentro se escuchaban voces, bajas, serenas. La voz de Catalina, tranquila como siempre, y las voces de los niños, también en voz baja, como si supieran instintivamente que ese era un lugar donde no se gritaba, donde el ruido sobraba. Rodrigo levantó la mano y tocó la puerta. El silencio adentro fue inmediato. Pasos, lentos, decididos. La puerta se abrió y Catalina apareció frente a él. En su rostro no había susto ni culpa. Había esa misma mirada tranquila y directa que lo había incomodado desde el primer día. Detrás de ella, los dos niños observaban desde el interior sin esconderse, con esa dignidad callada que los hijos aprenden de las madres que no se rinden. «Señor Montoya», dijo ella, la voz, igual que siempre, sin un solo temblor. «Catalina». Rodrigo miró por encima de su hombro hacia el interior, y lo que vio lo detuvo en seco. No era lo que esperaba. El espacio estaba limpio, sorprendentemente limpio para una estructura abandonada durante años. Alguien había barrido el piso de tierra, acomodado dos pequeñas sillas infantiles y colocado un cajón de madera en el centro, sobre el cual descansaba una tela bordada a mano con flores pequeñas. La luz entraba por las rendijas de la madera vieja, dibujando líneas doradas sobre el suelo, como si el propio sol hubiera decidido iluminar ese rincón con especial cuidado. Y sobre esa tela bordada, con una delicadeza casi ceremonial, había una fotografía en un marco sencillo. «¿Qué es todo esto?», preguntó Rodrigo, y su voz salió más baja de lo que pretendía. «Un lugar para recordar», respondió Catalina, y no dijo más. El niño mayor dio un paso al frente. Tenía los ojos fijos en Rodrigo con una seriedad que no correspondía a su edad. Sostenía contra el pecho el objeto envuelto en tela que había cargado desde la casa. Con movimientos lentos, como quien manipula algo sagrado, lo desenvolvió. Era otra fotografía, más grande, en un marco sencillo de madera sin pintar. Rodrigo la miró, y algo dentro de él se fracturó sin hacer ningún ruido. El hombre de la fotografía tenía la misma línea en la mandíbula que él veía cada mañana en el espejo. La misma forma en los ojos, la misma manera de sostener los hombros, como quien carga el mundo y lo encuentra razonablemente justo. Rodrigo sintió que el aire del granero se volvía demasiado espeso para sus pulmones, y entonces vio el anillo. En el dedo de la mano derecha del hombre retratado, claramente visible incluso en la fotografía, un anillo con una piedra verde oscura, tallada en forma ovalada, con una pequeña marca en el costado que Rodrigo había visto hacerse cuando ambos eran jóvenes y el mundo parecía más sencillo y más justo de lo que resultó ser. Conocía ese anillo. Lo había sujetado entre sus propias manos el día que se lo entregó a su hermano menor, muchos años atrás, antes de que el silencio entre ellos se volviera un muro demasiado alto para escalar, antes de que el orgullo de los dos
ganara la batalla que ninguno de los dos quería pelear, antes de que dejaran de buscarse, antes de que Rodrigo convenciera a su corazón, con la terquedad de quien no quiere reconocer que se equivocó, de que su hermano simplemente había decidido desaparecer. «¿Quién es este hombre?», preguntó, aunque algo dentro de él ya lo sabía. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que alguien más lo dijera en voz alta para poder creerlo. Catalina lo miró durante un momento largo. En sus ojos, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, apareció algo distinto a la calma habitual. Era el peso de una verdad que había cargado sola durante demasiado tiempo, y que de repente encontraba la puerta por donde finalmente podía salir. «Es mi esposo», dijo en voz baja. «Era el padre de mis hijos». Una pausa que duró toda una vida. Y según me contó antes de morir, era su hermano. El viento del norte llegó en ese preciso instante, haciendo crujir la madera vieja del granero como si la propia hacienda hubiera decidido exhalar después de guardar ese secreto durante demasiado tiempo. Rodrigo Montoya, el hombre que había construido un imperio sobre la firmeza de sus decisiones, sintió que el suelo bajo sus pies se movía, y no dijo nada. No pudo. El silencio dentro del granero tenía peso. No era el silencio vacío de los lugares abandonados, sino el silencio lleno y denso de los momentos en que la vida entera de una persona se reorganiza sin pedirle permiso. Rodrigo Montoya seguía de pie frente a Catalina, con la fotografía delante de sus ojos, y su mente hacía lo que siempre había hecho en los momentos difíciles: intentar encontrar una explicación racional para algo que no la tenía. Pero no había explicación racional para esto. Ese rostro en la fotografía era demasiado familiar. Esa mandíbula, esos ojos, esa postura. Era como mirarse en un espejo distorsionado por los años y las decisiones. Como ver la versión de sí mismo que eligió otro camino. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Rodrigo. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, más delgada, como si las palabras tuvieran miedo de salir. «Gabriel», respondió Catalina, y pronunció ese nombre con la suavidad de quien cuida una llama en medio del viento. «Gabriel Montoya». Rodrigo cerró los ojos. Gabriel. ¿Cuántas veces había pensado en ese nombre durante años? ¿Cuántas veces lo había enterrado debajo del trabajo, de las reuniones, de las decisiones que no admitían dudas? ¿Cuántas veces había convencido a su orgullo de que el silencio entre ellos era culpa de su hermano, que había sido Gabriel quien eligió alejarse, que él no tenía nada que reprocharle a nadie? Mentiras que uno se cuenta lo suficientemente seguido hasta que empiezan a parecerse a la verdad. «¿Cuándo?», preguntó, sin terminar la pregunta. Pero Catalina entendió. «Hace algunos años», respondió con calma. «Fue una enfermedad, larga, difícil». Hizo una pausa breve. Al final ya no tenía fuerzas para seguir peleando, pero hasta el último momento habló de usted. Esas últimas palabras cayeron sobre Rodrigo como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron en silencio hacia todos los rincones de su pecho. «¿Habló de mí?». «Siempre», dijo Catalina, y en su voz no había reproches, solo verdad, limpia y sin adornos. «Me contó todo, la hacienda, su padre, el día en que se separaron. Me contó cómo fue creciendo con usted, las mañanas en el campo, las peleas de hermanos, las cosas que nunca se dijeron». Miró a sus hijos un instante antes de continuar. «Me dijo que usted era el hombre más terco que había conocido en su vida, y que también era el más bueno, que esas dos cosas juntas eran muy difíciles de cargar». Rodrigo soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo. El niño mayor, Mateo, seguía observándolo con esa mirada seria y evaluadora que incomodaba por su madurez. El menor, Lucas, había perdido el interés en los adultos y estaba sentado en una de las sillitas mirando por entre las rendijas de la madera, siguiendo con el dedo la trayectoria de un rayo de luz que atravesaba el polvo del aire. «¿Por qué no me buscó?», preguntó Rodrigo. Y la pregunta iba dirigida a Gabriel, al recuerdo de Gabriel, más que a Catalina. Pero fue Catalina quien respondió. «Sí lo buscó». Rodrigo levantó la vista bruscamente. «Lo intentó más de una vez», continuó ella, midiendo cada palabra con la precisión de quien sabe que está pisando terreno frágil. «Escribió cartas, hizo llamadas. Una vez incluso vino hasta aquí». Una pausa que duró demasiado. Pero nunca obtuvo respuesta. «Eso es imposible», dijo Rodrigo,
y en su voz había algo que no era negación, sino genuina confusión. Yo nunca recibí nada. Catalina lo miró durante un momento largo. No dijo que le creía. Tampoco dijo que no le creía. Solo lo observó con esa calma que a Rodrigo le resultaba cada vez más difícil de descifrar. «Puede ser», respondió finalmente. «O puede ser que alguien se aseguró de que así fuera». El aire entre ellos cambió de temperatura en ese instante. Rodrigo quiso preguntar más. Quiso presionar, exigir detalles, nombres, fechas. Pero algo en la manera en que Catalina lo miraba le dijo que no era el momento, que había demasiadas piezas todavía fuera del tablero, que apresurarse podía romper algo que aún no entendía completamente. «¿Por qué vienen aquí?», preguntó en cambio, señalando el espacio del granero con un movimiento breve de la cabeza. «¿Por qué al granero?». Por primera vez desde que la puerta se había abierto, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Catalina. Fue breve, casi imperceptible, pero estuvo ahí, porque Gabriel me habló de este lugar, dijo. Me contó que de niño, cuando todo se ponía difícil dentro de la casa, él y usted venían aquí, que este granero era el único sitio donde podían ser simplemente dos hermanos, sin apellidos, sin expectativas, sin el peso de lo que su padre quería que fueran. Miró a sus hijos. Quería que mis hijos conocieran ese lugar, que lo sintieran, que supieran que su padre también estuvo aquí alguna vez. Rodrigo giró lentamente la cabeza hacia el interior del granero, y de repente lo vio diferente. No vio madera vieja y polvo. Vio dos niños corriendo entre las sombras. Vio a Gabriel, más pequeño, riéndose de algo que ya no recordaba qué era. Vio los veranos que habían pasado ahí adentro, lejos de las peleas de sus padres, inventando mundos donde las reglas las ponían ellos. Tragó en seco. «¿Cuánto tiempo llevan en la hacienda?» «Llegamos hace algunas semanas», respondió Catalina. «Cuando supe que había un lugar disponible aquí, no lo dudé. No lo hice por trabajo, señor Montoya». Lo miró directamente. «Lo hice porque prometí llevar a mis hijos al lugar donde su padre creció. Y porque…» vaciló apenas un instante. «Porque no estaba segura de cómo decirle quiénes somos. Necesitaba ver primero qué clase de hombre era usted». Rodrigo procesó eso en silencio. Había algo que lo golpeaba con fuerza en esa honestidad. No había llegado a pedir nada. No había llegado a exigir nada. Había llegado a observar, a evaluar, a proteger a sus hijos con la única herramienta que tenía, la discreción. «¿Y qué clase de hombre soy?», preguntó, y no supo por qué lo preguntó. Era una pregunta que nunca hacía, especialmente no a empleados. Catalina lo consideró con calma. «Todavía no lo sé», respondió con una honestidad que resultó más útil que cualquier halago. «Pero estoy aquí». Rodrigo salió del granero con más preguntas que respuestas, y con algo que no lograba nombrar instalado en el centro del pecho. Caminó de regreso a la casa principal despacio, sin prisa, dejando que el sol de la tarde le cayera encima como si pudiera calentarle algo que llevaba años frío. Antes de llegar a la puerta principal, se cruzó con don Aurelio. El administrador venía desde los corrales con una carpeta bajo el brazo y esa expresión de hombre ocupado y eficiente que llevaba puesta como uniforme desde hacía décadas. Cuando vio a Rodrigo venir desde la dirección del granero, su paso titubeó. Solo un poco, solo lo suficiente. «¿Todo bien, señor?», preguntó con su tono habitual, liso y sin aristas. «Dígame una cosa, Aurelio», dijo Rodrigo sin preámbulos, deteniéndose frente a él. «En todos los años que lleva aquí, ¿alguien intentó alguna vez comunicarse conmigo a través de la hacienda? Cartas, llamadas, mensajes. Algo que usted haya recibido y que por alguna razón no llegó a mis manos». Don Aurelio no parpadeó. No cambió la expresión. Era extraordinariamente bueno manteniendo la compostura. «Nada que yo recuerde, señor». «¿Está seguro?». «Completamente». Rodrigo lo observó durante un momento más del que resultaba cómodo. Luego asintió con lentitud. «Bien», y siguió caminando. Pero en cuanto cerró la puerta de su estudio detrás de sí, su mente ya estaba trabajando, porque había aprendido a leer a don Aurelio durante muchos años. Sabía cuándo el hombre decía la verdad y cuándo construía versiones convenientes de ella. Y esa pausa, esa fracción de segundo antes de responder, era la misma pausa que había aparecido esa mañana cuando le preguntó por los niños en el granero.
Don Aurelio sabía algo. La pregunta era ¿cuánto? ¿Y desde cuándo? Esa misma tarde, Rodrigo bajó al sótano de la casa principal por primera vez en muchos años. Era un espacio que usaba exclusivamente para guardar los archivos más antiguos de la hacienda. Contratos, registros de personal, correspondencia administrativa de décadas pasadas. Había cajas ordenadas por periodos, etiquetadas con la letra meticulosa de diferentes administradores a lo largo del tiempo. Buscó las cajas correspondientes al período en que Gabriel y él se habían distanciado. Abrió la primera. Polvo y papeles amarillentos. Facturas, contratos de arrendamiento, listas de inventario. Abrió la segunda. Más de lo mismo. En la tercera encontró algo diferente. En el fondo de la caja, debajo de una carpeta de registros climáticos que nadie había vuelto a tocar, había un sobre, sin abrir, con su nombre escrito en el frente con una letra que reconoció en el instante mismo en que sus ojos la vieron, porque era la misma letra redonda y ligeramente inclinada hacia la derecha que había visto en cuadernos escolares compartidos, en notas pegadas en la puerta del cuarto, en tarjetas de cumpleaños que llegaron durante años antes de que todo se rompiera. La letra de Gabriel. Las manos de Rodrigo no temblaban. Nunca temblaban. Pero mientras sostenía ese sobre, sus dedos tardaron más de lo normal en decidir qué hacer. Lo abrió. La carta adentro estaba escrita en varias hojas. La fecha en la parte superior correspondía a un período en que Rodrigo atravesaba una de las épocas más difíciles de la hacienda, cuando había estado fuera varias semanas resolviendo una crisis con proveedores en otra ciudad. Semanas en que don Aurelio había manejado todo en su nombre. Comenzó a leer. Rodrigo, sé que no tienes razones para querer saber de mí después de todo lo que pasó, pero hay cosas que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde, y si no las escribo ahora, es posible que nunca encuentre el valor para hacerlo. Tengo una familia, una esposa que vale más que todo lo que yo podría ofrecerle, y 2 hijos que me hacen sentir que hice algo bien en esta vida, a pesar de todo. Se llaman Mateo y Lucas. Quisiera que los conocieras. Quisiera que supieras que existen. No te pido que me perdones. Solo te pido que no dejes que tu orgullo y el mío nos roben lo único que realmente importa. El tiempo que todavía nos queda. Rodrigo dejó de leer. No porque las palabras se terminaran, sino porque sus ojos no podían seguir procesando lo que veían. La carta continuaba. Otras hojas llenas de la letra de Gabriel. Palabras que nunca había escuchado. Palabras que habían viajado hasta ahí. Habían llegado a esa casa. Habían tocado esas paredes. Y luego habían desaparecido en el fondo de una caja, enterradas bajo papeles de inventario, como si nunca hubieran existido. Alguien había tomado esa carta. Alguien la había guardado ahí deliberadamente. Alguien había decidido, por cuenta propia, que Rodrigo Montoya no necesitaba saber que su hermano lo estaba buscando. Rodrigo dobló las hojas con cuidado. Las volvió a meter en el sobre y apoyó el sobre la mesa frente a él. Luego se quedó completamente inmóvil durante un tiempo que no habría podido medir. Afuera, los pájaros seguían cantando con esa indiferencia generosa de la naturaleza ante el dolor humano. Y entonces recordó las palabras de Catalina. Lo intentó más de una vez, pero nunca obtuvo respuesta. Puede ser que alguien se aseguró de que así fuera. No lo había dicho como acusación, lo había dicho como advertencia. Rodrigo se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver el patio trasero de la hacienda y, al fondo, entre los árboles, el techo del granero viejo recortado contra el cielo de la tarde. En ese granero, en este momento, estaban los hijos de Gabriel, sus sobrinos. 2 niños que llevaban el apellido Montoya en la sangre y que habían crecido sin saber que existía este lugar, esta tierra, este hombre que miraba por la ventana sintiéndose, por primera vez en muchos años, exactamente tan pequeño como merecía sentirse. Porque Gabriel lo había buscado, y alguien se lo había impedido. Y él, con su orgullo intacto y su silencio cómodo, nunca había preguntado, nunca había insistido. Nunca había dado el primer paso. Apretó el sobre contra el pecho como si pudiera devolverle algo a su hermano a través del papel. Pero Gabriel ya no estaba. Y el tiempo perdido no regresa nunca, sin importar cuánto poder tenga un hombre, sin importar cuántas hectáreas posea.
sin importar cuántos empleados ejecuten sus órdenes sin cuestionarlo. Lo único que quedaba eran esos 2 niños en el granero, y una mujer que había venido a buscarlo, no para pedirle nada, sino para darle la oportunidad de ser, aunque fuera tarde, el hombre que su hermano siempre creyó que era. Esa noche, Rodrigo no durmió. No fue una de esas noches en que el sueño se resiste y uno da vueltas en la cama, esperando que el cansancio gane la batalla. Fue una noche de vigilia completamente consciente, sentado frente al escritorio de su estudio, con la carta de Gabriel extendida sobre la madera, leyéndola una y otra vez como si en alguna lectura posterior las palabras fueran a revelar algo que las anteriores habían escondido. Pero las palabras eran siempre las mismas, y el peso que dejaban era siempre el mismo. Quisiera que supieras que existen. No te pido que me perdones. Solo te pido que no dejes que tu orgullo y el mío nos roben lo único que realmente importa. Rodrigo dobló la carta con cuidado, la guardó en el cajón central del escritorio y lo cerró con llave. Luego se quedó mirando esa llave durante un momento largo. Era pequeña, de metal oscuro, insignificante en apariencia. Y sin embargo, lo que guardaba era lo más importante que había tocado en muchos años. Se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, la hacienda dormía bajo un cielo limpio, y el granero al fondo del patio era apenas una silueta oscura entre los árboles. Pero Rodrigo ya no podía mirar ese granero de la misma manera. Ya no era un edificio viejo que había pensado demoler. Era el lugar donde sus sobrinos venían a recordar a su padre. A la mañana siguiente, Rodrigo tomó una decisión. No enfrentaría a don Aurelio todavía. No hasta tener más piezas. Un hombre que había sido capaz de interceptar correspondencia durante años y de mentirle a la cara sin pestañear. Era un hombre que tenía respuestas preparadas para cada pregunta posible. Presionarlo sin evidencia suficiente solo lograría que cerrara todas las puertas que todavía estaban entornadas. Lo que necesitaba era información, y había una persona en esa hacienda que llevaba más tiempo que nadie entre esas paredes, y que tenía, según la experiencia de Rodrigo, la memoria más precisa y el criterio más honesto de todo el personal. Doña Primitiva. La encontró en la cocina, como siempre, con esa energía tranquila y constante de las personas que han encontrado en el trabajo cotidiano una forma de orden propio. Era temprano, y el olor a café recién hecho llenaba el espacio con una calidez que contrastaba con la frialdad que Rodrigo cargaba en el pecho desde la noche anterior. «Buenos días, señor», dijo ella sin sorprenderse demasiado por su presencia. Doña Primitiva rara vez se sorprendía. Era una de las cosas que Rodrigo más valoraba en ella. «Necesito preguntarle algo, Primitiva, y necesito que me responda con la misma honestidad con que lleva esta cocina». Ella lo miró por encima del hombro, evaluándolo con esa rapidez silenciosa que tienen las personas acostumbradas a leer el estado de ánimo de quienes las rodean. Luego secó las manos en el delantal y se giró completamente hacia él. Pregunté. «Hace algunos años», comenzó Rodrigo, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Recuerda usted si alguien vino a buscarme a la hacienda cuando yo estaba fuera? Alguien que preguntara por mí, que dejara algún mensaje». Doña Primitiva no respondió de inmediato. Frunció el ceño levemente, como quien escarba en una memoria que no esperaba necesitar. Y entonces algo cambió en su expresión. Algo que Rodrigo no supo descifrar del todo en ese primer instante. «Hubo un hombre», dijo despacio. «Llegó una tarde. Preguntó por usted. Don Aurelio lo atendió porque usted no estaba». El aire en la cocina pareció condensarse. «¿Lo vio usted?» «Lo vi desde esta ventana», respondió señalando hacia el patio. «Era un hombre joven. Tenía cierto parecido con usted, aunque en ese momento no le di mayor importancia». Hizo una pausa. Estuvo hablando con don Aurelio durante un rato. Luego se fue. No lo volví a ver. ¿Don Aurelio le mencionó algo después? Le dijo quién era ese hombre. Me dijo que era un vendedor, que no tenía nada que ver con la hacienda». Rodrigo asintió muy despacio. «Gracias, Primitiva». Ella lo retuvo con una mirada antes de que diera la vuelta. «Señor Montoya». Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de alguien que ha guardado algo durante demasiado tiempo. Ese hombre, antes de irse, se quedó parado en el patio un momento, mirando la casa. Y tenía una expresión que yo nunca olvidé porque no era la expresión de un vendedor. Una pausa breve pero cargada.
Era la expresión de alguien que está despidiéndose de algo que ama y que sabe que no va a volver a ver. Rodrigo salió de la cocina sin decir más, porque ya no necesitaba que nadie le dijera quién era ese hombre. Gabriel había estado aquí, había caminado por este patio, había mirado esta casa, había hablado con don Aurelio. Y don Aurelio lo había despachado como si fuera un desconocido. Le había mentido a doña Primitiva llamándolo vendedor. Y luego había enterrado su carta en el fondo de una caja en el sótano. La pregunta que ahora ardía en la mente de Rodrigo no era si don Aurelio lo había traicionado. Era por qué. La respuesta llegó desde donde menos la esperaba. Esa misma tarde, mientras Rodrigo revisaba los registros financieros de los últimos años en busca de cualquier irregularidad que pudiera conectar los puntos, sonó el teléfono de la casa principal. Era un número que reconoció de inmediato, aunque no lo había marcado en mucho tiempo. Su madre, doña Elena Montoya, vivía en la ciudad desde que enviudó. Era una mujer de presencia imponente y economía de palabras, de esas personas que dicen más en un silencio que otros en un discurso completo. La relación entre ellos era cordial pero contenida, como un río que ha aprendido a fluir dentro de sus márgenes sin desbordarse. Rodrigo. Su voz sonó diferente desde el primer instante, más delgada, como si algo la hubiera desgastado antes de marcar el número. Mamá, ¿estás bien? Necesito hablar contigo. Una pausa. De Gabriel. Rodrigo cerró los ojos un segundo. ¿Qué sabes tú? Supe que una mujer llegó a la hacienda hace algunas semanas, respondió ella. Y en su voz había algo que Rodrigo tardó un momento en identificar porque no era una emoción que le hubiera escuchado con frecuencia. Culpa. Una mujer con 2 niños. ¿Quién te dijo eso? Una pausa que duró demasiado. Aurelio me llama de vez en cuando. Me mantiene informada de lo que pasa en la hacienda. El mundo se reconfiguró en silencio dentro de la cabeza de Rodrigo. Don Aurelio le reportaba a su madre. Mamá. Su voz salió más serena de lo que se sentía por dentro. Necesito que me digas todo lo que sabes. Ahora mismo. Sin omitir nada. El silencio al otro lado duró tanto que Rodrigo pensó que la comunicación se había cortado. Pero luego escuchó algo que nunca había escuchado antes en toda su vida. Escuchó a su madre llorar. No fue un llanto contenido ni elegante. Fue el llanto roto y sin adornos de alguien que ha cargado un secreto, hasta que el peso finalmente supera la capacidad de sostenerlo. Yo sabía que Gabriel te buscaba, dijo entre el llanto, con esa voz fracturada que da miedo escuchar en las personas que siempre parecieron irrompibles. Le pedí a Aurelio que manejara la situación, que no dejara que las cosas se complicaran. ¿Que manejara la situación?, repitió Rodrigo, y su voz ya no era serena. Eso significa lo que creo que significa. Tenía miedo, dijo ella. Tenía miedo de que Gabriel volviera y de que todo lo que habían construido tu padre y yo se deshiciera. Tenía miedo de las preguntas, de los reclamos, de tener que explicar cosas que pasaron hace mucho tiempo y que yo no sé si puedo explicar todavía. Gabriel murió, mamá. Las palabras cayeron como una piedra en el silencio. Murió buscándome. Escribió cartas que nunca llegaron. Vino hasta aquí y lo mandaron de regreso como si fuera un extraño. Tuvo 2 hijos que no conocen esta hacienda, que no me conocen a mí, que crecieron sin saber que existían porque alguien decidió que era más conveniente que el problema simplemente desapareciera. El llanto de doña Elena se intensificó, pero Rodrigo no tenía espacio en ese momento para consolarlo. Tenía demasiado dolor propio ocupando cada centímetro disponible dentro de sí. Sus hijos están aquí, continuó. Los hijos de Gabriel están en esta hacienda, y la madre de esos niños tuvo más valentía que todos nosotros juntos, porque vino a traerles a sus hijos el único pedazo de su padre que todavía existe, sin pedir nada, sin exigir nada, solo para cumplirle una promesa a un hombre que ya no está. Doña Elena no respondió, solo lloró. Voy a necesitar que vengas, dijo Rodrigo finalmente, con una firmeza que no admitía discusión. Hay cosas que deben decirse en persona y no a través de un teléfono. Y hay 2 niños en esta hacienda que merecen conocer quiénes son y de dónde vienen. Cortó la llamada. Se quedó sentado durante un momento con el teléfono todavía en la mano, mirando la pared frente a él sin verla realmente. Luego lo apoyó sobre el escritorio con una calma que le costó más de lo que habría costado romper algo. Salió de la casa principal con paso decidido. Cruzó el patio trasero bajo el sol de la tarde. Pasó entre los árboles y se detuvo frente a la puerta del granero.
Tocó 2 veces. Catalina abrió. Al verlo, no dijo nada. Lo observó con esa mirada que evaluaba sin juzgar, que recibía sin precipitarse. Detrás de ella, Mateo y Lucas jugaban en silencio con unas piezas de madera que alguien en algún momento había tallado a mano y dejado olvidadas en un rincón. «Necesito hablar con usted», dijo Rodrigo. «Lo sé», respondió Catalina, y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Rodrigo entró al granero por segunda vez. Pero esta vez no venía con preguntas. Venía con respuestas que dolían más que cualquier interrogante. Se sentó sobre un cajón de madera. No había otra cosa disponible, y no le importó. Catalina se sentó frente a él, con esa postura recta que nunca perdía, con las manos quietas sobre el regazo. «Sé lo que pasó», dijo Rodrigo. «Sé por qué las cartas no llegaron. Sé quién habló con Gabriel cuando vino aquí». Hizo una pausa. «Y sé quién dio la orden». Catalina no mostró sorpresa, solo una tristeza serena, como quien escucha la confirmación de algo que ya había intuido desde hace mucho tiempo. «Gabriel lo sabía», dijo en voz baja. No sabía exactamente quién ni exactamente cómo, pero sabía que algo estaba mal, que sus intentos no podían haber sido ignorados simplemente por indiferencia. Miró a sus hijos un instante. «Por eso me pidió que viniera, porque decía que usted necesitaba saberlo, que si alguien se lo explicaba en persona, cara a cara, usted no podría seguir mirando hacia otro lado». «¿Y si hubiera podido?», preguntó Rodrigo. Era una pregunta honesta, brutal en su honestidad. Catalina lo miró directamente. «Entonces yo tendría mi respuesta sobre qué clase de hombre es usted, y me habría ido». Rodrigo asintió despacio. Luego miró a los niños. Mateo había dejado de jugar, y observaba la conversación con esa atención silenciosa suya. Lucas seguía concentrado en las piezas de madera, pero de tanto en tanto levantaba la vista hacia el hombre desconocido sentado en el cajón, con la curiosidad franca y sin filtros que tienen los niños pequeños. «¿Ellos saben quién soy?», preguntó Rodrigo. «Saben que tienen un tío», respondió Catalina. «Saben que su padre lo quería, el resto…» Una pausa llena de cuidado. «El resto lo irán sabiendo cuando sea el momento». Rodrigo miró a Mateo. El niño no bajó la vista. Lo sostuvo con esa mirada seria y tranquila que era idéntica, absolutamente idéntica, a la manera en que Gabriel lo había mirado toda la vida cuando quería decirle algo importante, sin necesitar palabras. Y en ese instante, en ese granero viejo que olía a madera y a tierra y a tiempo detenido, Rodrigo Montoya entendió algo que ningún libro de negocios, ninguna negociación exitosa, ningún logro medido en cifras, le había enseñado jamás: que el precio del orgullo siempre lo terminan pagando los que uno más ama, y que a veces, si uno tiene suerte, llega alguien con suficiente valentía para presentarle la factura antes de que sea demasiado tarde para saldar la deuda. Doña Elena Montoya llegó a la hacienda 2 días después. Rodrigo la escuchó llegar desde su estudio. El sonido familiar del automóvil entrando por el camino de tierra, el freno suave sobre la gravilla, la puerta cerrándose con ese clic contenido que siempre había caracterizado sus movimientos, como si incluso los objetos aprendieran a comportarse con discreción en su presencia. No bajó a recibirla. La esperó. Cuando doña Elena entró al estudio, Rodrigo notó de inmediato que algo en ella había cambiado. No era la ropa, ni el cabello recogido con la misma precisión de siempre. Era algo interior que se había desplazado, como un cuadro que ha estado colgado ligeramente torcido durante tanto tiempo que nadie lo nota hasta que alguien lo endereza bruscamente. Cargaba en los ojos el peso particular de quien ha dormido poco y pensado demasiado. Se sentó frente a su hijo sin esperar invitación. Durante un momento, ninguno de los dos habló. «No vine a defenderme», dijo ella finalmente. Su voz era firme, pero había perdido ese esmalte de autoridad que normalmente la recubría. «Vine porque tienes razón, porque hay cosas que debieron decirse hace mucho tiempo y que yo elegí enterrar. Y los secretos enterrados no desaparecen, Rodrigo. Solo esperan». «¿Por qué?», preguntó él. «Solo eso. Una palabra». Pero las dos sabían exactamente qué pregunta contenía. Doña Elena miró sus propias manos sobre el regazo durante un momento largo. «Cuando tu padre y Gabriel tuvieron aquella pelea, yo vi una oportunidad de resolver algo que llevaba años sin resolverse». Hizo una pausa.
Gabriel había descubierto cosas sobre cómo tu padre administraba las tierras. Contratos irregulares, acuerdos que no resistirían una revisión legal. Él quería confrontarlo, quería hacer las cosas de otra manera, quería cambiar el rumbo de todo lo que habíamos construido. Rodrigo no interrumpió, dejó que las palabras salieran, consciente de que interrumpirlas sería darle a su madre la excusa de guardarse lo más difícil. Tu padre tenía miedo, continuó ella, y yo también, no de la justicia, sino de que todo se derrumbara, la reputación, la hacienda, el apellido, todo lo que habíamos construido con tanto sacrificio. Levantó la vista hacia su hijo. Cuando Gabriel se fue más sencillo convencerme de que era mejor así, que con el tiempo se calmaría, que volvería cuando el orgullo se le pasara. Pero el tiempo siguió pasando, y yo seguí dejándolo pasar, y cuando Aurelio me dijo que Gabriel había venido a buscarte, le pediste que lo alejara. Le pedí que manejara la situación, repitió, usando las mismas palabras de aquella llamada telefónica. Pero esta vez, dicho en voz alta, en ese estudio, con la luz de la tarde cayendo sobre su rostro, sonó exactamente como lo que era. ¿Y los contratos irregulares?, preguntó Rodrigo. ¿Siguen existiendo? Doña Elena asintió apenas. Un movimiento casi imperceptible pero honesto. Aurelio los ha manejado durante todos estos años. Él sabe dónde están y qué significan. Por eso lleva tanto tiempo aquí, Rodrigo. No porque sea leal, sino porque sabe demasiado. El cuadro completo finalmente tomó forma. Don Aurelio no era simplemente un hombre que había obedecido órdenes. Era un hombre que había acumulado información durante décadas, que conocía los puntos débiles de la familia Montoya mejor que nadie, y que había convertido ese conocimiento en la garantía de su propia permanencia. No era un empleado, era en los hechos alguien que tenía a la familia sujeta sin que la familia lo hubiera visto con claridad hasta ahora. Necesito que me des acceso a todo, dijo Rodrigo. Contratos, registros, correspondencia, todo. Lo sé. Doña Elena se levantó despacio. Pero primero necesito pedirte algo. Rodrigo esperó. Llévame con ellos. Cruzaron el patio trasero en silencio bajo el sol de la tarde. Rodrigo caminaba un paso adelante. Doña Elena lo seguía sin apresurarlo, con esa compostura exterior que nunca la abandonaba del todo, aunque por dentro algo se hubiera fracturado de manera irreparable. Cuando llegaron al granero, Rodrigo tocó la puerta. Catalina abrió. Al ver a la mujer de cabello plateado parada detrás de Rodrigo, algo cruzó su rostro. No fue hostilidad, tampoco fue calidez inmediata, fue reconocimiento. La mirada de quien finalmente ve en persona a alguien de quien le hablaron en susurros durante años. Catalina, dijo Rodrigo. Ella es Elena, la madre de Gabriel. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe entre personas que comparten una pérdida demasiado grande para nombrarla de inmediato. Doña Elena fue la primera en hablar, y lo que dijo no fue lo que Rodrigo esperaba. ¿Cómo se llamaba?, preguntó con una voz que apenas sostenía su propio peso. ¿La enfermedad que se lo llevó? Una afección al corazón, respondió Catalina en voz baja. Los médicos dijeron que llevaba años desarrollándose, que Gabriel probablemente lo sabía antes de que nosotros lo supiéramos. Doña Elena cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo que se parecía sospechosamente a una madre que acaba de entender que mientras ella protegía su reputación, su hijo menor moría sin saber que lo buscaban. ¿Puedo verlos? Catalina se hizo a un lado sin decir nada. Mateo y Lucas estaban sentados en sus sillitas de siempre, con un libro ilustrado abierto entre los dos que Mateo le iba explicando a su hermano menor con esa paciencia seria que lo caracterizaba. Cuando los adultos entraron, Lucas levantó la vista primero, con esa curiosidad directa e inmediata de la infancia. Mateo levantó la vista después, con más calma, evaluando. Doña Elena se detuvo a pocos pasos de ellos. Y entonces ocurrió algo que Rodrigo recordaría por el resto de su vida. Lucas, sin ninguna razón aparente, sin que nadie le dijera nada, se bajó de su sillita, caminó hasta doña Elena y levantó los brazos hacia ella con esa confianza absoluta e inexplicable que tienen los niños pequeños cuando algo instintivo les dice que están seguros. Doña Elena lo tomó en brazos y se quebró. No fue un llanto elegante ni contenido.
Fue el llanto profundo e incontrolable de una mujer que sostiene entre los brazos la consecuencia viva de sus propias decisiones y que entiende de golpe todo el tiempo que no va a recuperar, todas las mañanas que no vio, todos los primeros pasos de los que no supo, todas las risas que existieron en algún lugar del mundo mientras ella guardaba silencio. Lucas, sin entender exactamente qué pasaba, le palmeó la espalda con sus manos pequeñas, con esa generosidad instintiva que hace que los niños sean, en los momentos más rotos, los mejores seres humanos de la habitación. Mateo observó todo desde su sillita sin moverse. Luego miró a Rodrigo, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras para formularse. Rodrigo se acercó, se arrodilló frente al niño hasta quedar a su altura, cosa que no había hecho hasta ese momento, y lo miró directamente a los ojos. «Soy tu tío», dijo. Simple, sin adornos. «Y lo siento mucho. Siento no haber estado antes». Mateo lo estudió durante un momento que duró lo que duran las decisiones importantes. Luego asintió. Un solo movimiento, pequeño pero completo. Esa tarde, mientras doña Elena permanecía en el granero con Catalina y los niños, Rodrigo fue al encuentro de don Aurelio. Lo encontró en la oficina administrativa, revisando papeles con esa expresión de hombre eficiente que había llevado puesta como escudo durante décadas. Cuando Rodrigo entró y cerró la puerta detrás de sí, don Aurelio levantó la vista con su calma habitual. Pero esta vez, algo en los ojos de Rodrigo debió decirle que la conversación sería diferente a todas las anteriores. «Siéntese, Aurelio». Don Aurelio se sentó. Rodrigo permaneció de pie. Colocó sobre el escritorio, frente al administrador, la carta de Gabriel, el sobre con su nombre escrito en la letra inconfundible de su hermano. Don Aurelio lo miró sin tocarlo. «Encontré esto en el sótano», dijo Rodrigo. «En el fondo de una caja de archivos del período en que usted manejó la hacienda solo». Don Aurelio no respondió. «También hablé con doña Primitiva», continuó Rodrigo. «Recuerda a un hombre que vino a buscarme. Un hombre que usted llamó vendedor y mandó de regreso». Una pausa calculada. «Y también hablé con mi madre». Algo se movió en el rostro de don Aurelio. Apenas perceptible, pero suficiente. «Señor Montoya, yo solo seguí instrucciones». «No». La voz de Rodrigo no subió de tono. No necesitó hacerlo. «Usted no solo siguió instrucciones. Usted guardó una carta. Usted miró a mi hermano a los ojos en este patio y lo mandó de regreso sabiendo exactamente quién era. Usted lleva años manejando contratos que no debieron existir y usando ese conocimiento para asegurar su posición aquí». Se inclinó levemente hacia adelante. «Eso no es seguir instrucciones. Eso es una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias». Don Aurelio abrió la boca. La cerró. La abrió nuevamente. «Todo lo que hice fue por el bien de la familia». «Mi hermano era parte de esa familia», respondió Rodrigo. «Sus hijos son parte de esa familia, y ninguno de ellos se benefició de sus decisiones». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que llena una habitación hasta las paredes y no deja espacio para nada más. «Mañana a primera hora», dijo Rodrigo enderezándose. «Quiero sobre este escritorio todos los contratos, todos los registros y toda la correspondencia que usted ha manejado en nombre de esta hacienda durante los últimos años. Todo, sin excepciones». Se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo sin girarse. «Y a partir de mañana, usted no toma ninguna decisión en nombre de esta hacienda sin mi autorización expresa. Ninguna». Salió sin esperar respuesta. De regreso al granero, se detuvo un momento antes de entrar. Desde afuera podía escuchar la voz de Lucas preguntando algo en ese tono curioso e imparable que tenía, y luego la voz de doña Elena respondiendo. No pudo escuchar exactamente las palabras, pero escuchó el tono, y el tono era suave. Era el tono de una mujer aprendiendo, con torpeza y con urgencia, a ser abuela de unos niños que merecían haberla conocido mucho antes. Rodrigo apoyó la mano sobre la madera vieja de la puerta del granero. Pensó en Gabriel. Pensó en todas las veces que habían estado en ese mismo lugar de niños, cuando el mundo era tan sencillo como inventar juegos entre las sombras y el polvo dorado de la tarde. Pensó en el día que se dieron el último abrazo, sin saber que sería el último. En las palabras que no se dijeron porque ambos creyeron que habría más tiempo. Siempre más tiempo. Nadie avisa cuando el tiempo se acaba. Pero a veces, si uno presta atención,
La vida manda a alguien. Alguien con la espalda recta y los ojos que no bajan la mirada, cargando la verdad en una mano y la valentía en la otra, tocando puertas que nadie más se habría atrevido a tocar. Rodrigo abrió la puerta del granero y entró. Los documentos llegaron a primera hora de la mañana siguiente. Don Aurelio los depositó sobre el escritorio de Rodrigo en silencio, sin comentarios, sin explicaciones, con la actitud contenida de quien entrega algo que preferiría no entregar, pero que ya no tiene forma de retener. Eran varias carpetas gruesas, ordenadas por periodos, con una meticulosidad que en otro contexto habría parecido admirable. Rodrigo las recibió sin decir nada. Esperó a que el administrador saliera y cerrara la puerta antes de abrir la primera. Lo que encontró adentro no lo sorprendió del todo. Contratos de arrendamiento firmados con valores por debajo del precio real de mercado, a nombre de personas que Rodrigo no reconocía. Acuerdos de compraventa de insumos agrícolas con proveedores que cobraban márgenes inflados. Registros de pagos que no correspondían a ningún servicio documentado. Era el tipo de irregularidad que solo funciona cuando hay alguien de confianza en el centro, alguien que conoce cada rincón del sistema, alguien que lleva suficiente tiempo para saber exactamente dónde esconder lo que no debe ser visto. Rodrigo fue pasando cada página con la calma metódica de quien no puede permitirse reaccionar antes de entender completamente lo que tiene frente a los ojos. Las cifras eran significativas, pero no devastadoras. La hacienda era lo suficientemente grande para haber absorbido esas pérdidas sin tambalearse. Lo que sí resultaba devastador era la acumulación, año tras año, decisión tras decisión. Un hilo constante de traición disfrazada de administración eficiente. Llegó a la carpeta del fondo cuando el sol ya estaba alto. Era más delgada que las demás, de un color diferente. Y a diferencia de las otras, que llevaban la etiqueta meticulosa de Don Aurelio, esta tenía escrito en el frente, con la caligrafía formal y anticuada de un notario, 3 palabras que detuvieron completamente el movimiento de las manos de Rodrigo. Última voluntad. Confidencial. La abrió. Eran varias páginas mecanografiadas con el membrete de una notaría ficticia, Notaría Garmendia e Hijos, fechadas en el período previo a la muerte de su padre. Rodrigo comenzó a leer despacio, muy despacio, porque las palabras en ese tipo de documentos tienen una manera particular de cambiar el mundo si uno no las procesa con suficiente cuidado. A mitad de la tercera página, tuvo que detenerse. Volvió a leer el párrafo desde el principio, y luego una vez más. Su padre, en ese testamento que Rodrigo nunca había visto, que nunca había sido ejecutado, que había dormido en el fondo de una carpeta durante todos esos años, había dejado escrito con absoluta claridad que una porción significativa de la hacienda Los Álamos le correspondía a Gabriel Montoya, no como gesto de reconciliación tardía, sino porque así había sido la intención original desde el principio, antes de que las peleas y el orgullo distorsionaran todo. Era la parte de Gabriel. Siempre había sido la parte de Gabriel, y nunca había llegado a sus manos. Rodrigo salió del estudio con el documento bajo el brazo y fue directamente a buscar a su madre. La encontró en la sala principal, sentada frente a la ventana que daba al patio trasero, con una taza de té entre las manos que ya debía estar fría. Miraba hacia afuera con una expresión que Rodrigo no le había visto antes. Pacífica. No. Era más bien el gesto de quien ya no tiene energía para sostener las defensas y simplemente deja que la realidad entre como quiera. Colocó el testamento sobre la mesita frente a ella. Doña Elena lo miró, y en el instante en que sus ojos reconocieron el documento, el poco color que le quedaba en el rostro desapareció. ¿Sabías que existía?, preguntó Rodrigo. Una pausa que lo decía todo. Tu padre lo firmó cuando ya estaba enfermo, dijo ella finalmente. Cuando empezó a entender que lo que había hecho con Gabriel era un error, quería repararlo. A su manera, tarde y sin decírselo directamente, pero quería repararlo. Y tú decidiste que no era necesario repararlo. No fue una pregunta. Doña Elena no lo trató como una. Tenía miedo de que todo se deshiciera. Respondió con esa misma explicación que Rodrigo ya había escuchado antes, pero que ahora sonaba diferente, más vacía, como una frase que ha perdido la fuerza de tanto repetirla. Aurelio me dijo que si ese testamento se ejecutaba, habría preguntas sobre los contratos, sobre los acuerdos, sobre todo, que sería mejor guardarlo. Guardarlo.
Rodrigo repitió la palabra como si la estuviera pesando. Guardaron el testamento de mi padre. Guardaron las cartas de Gabriel. Guardaron la verdad durante todos estos años. Miró a su madre directamente. ¿Qué más guardaron? Doña Elena cerró los ojos. Nada más, respondió. Y esta vez, Rodrigo le creyó, no porque la respuesta lo convenciera del todo, sino porque había en su voz el agotamiento particular de quien ya no tiene fuerzas para seguir sosteniendo más peso. Ese testamento va a ejecutarse, dijo Rodrigo. La parte que le correspondía a Gabriel les pertenece a sus hijos, a Mateo y a Lucas, y voy a asegurarme de que así sea, con o sin tu aprobación. Doña Elena abrió los ojos. Tienes mi aprobación, dijo en voz baja. La tienes desde el momento en que vi a ese niño pequeño levantar los brazos hacia mí sin saber siquiera quién soy. Una pausa larga. No me pidas que entienda todo lo que hice mal. Todavía no puedo. Pero no me pidas que me oponga a lo que es justo. Para eso sí tengo fuerzas. Esa tarde, Rodrigo fue al granero. Catalina estaba sola. Los niños habían salido con doña Primitiva, quien en los últimos días había adoptado a Mateo y Lucas con la naturalidad absoluta de las personas que tienen instinto de familia, y no necesitan más razones que esa. Lucas ya le había enseñado a la cocinera 3 juegos distintos que él mismo había inventado y que tenían reglas que cambiaban según le convenía. Doña Primitiva lo seguía sin protestar, con una sonrisa que rejuvenecía su rostro más de lo que ninguna otra cosa habría podido. Catalina estaba bordando cuando Rodrigo entró. Era la primera vez que la veía hacer algo que no fuera trabajar o cuidar a sus hijos. El bordado era pequeño, en tela clara, con hilos de varios colores. Una flor, simple pero precisa. Cada puntada colocada con la misma atención que ella ponía en todo. ¿Aprendió sola?, preguntó Rodrigo, señalando el bordado. Gabriel me enseñó, respondió Catalina sin levantar la vista. Lo aprendió de su abuela materna cuando era niño. Decía que bordar lo calmaba cuando el mundo le parecía demasiado ruidoso. Rodrigo se sentó en el cajón de siempre. Necesito hablarle de algo importante. Catalina dejó el bordado sobre el regazo y lo miró. Rodrigo colocó el testamento frente a ella. Esto es el testamento original de mi padre. Nunca fue ejecutado. En él quedó establecido que una parte de la hacienda le correspondía a Gabriel. Hizo una pausa breve. Lo que le correspondía a Gabriel les corresponde ahora a sus hijos. El silencio de Catalina fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio tranquilo de quien procesa. Era el silencio tenso de quien lucha para no desmoronarse en público. Catalina. Ella levantó una mano brevemente, pidiendo un momento. Lo tomó. Respiró. Cuando volvió a mirar a Rodrigo, sus ojos brillaban pero no cedieron. Gabriel siempre supo que había algo que le correspondía aquí, dijo en voz baja. No en términos de papeles ni de tierras, sino algo más profundo. Una pertenencia. Por eso quería volver. Por eso quería que usted supiera que existíamos. Miró el testamento sin tocarlo. Nunca me habló de herencias ni de propiedades. Me habló de su hermano, de esta tierra, de querer que sus hijos supieran de dónde venían. ¿Cómo vivieron?, preguntó Rodrigo. Era una pregunta directa pero necesaria. Catalina no esquivó la respuesta. Trabajando, dijo con sencillez. Tuve varios empleos al mismo tiempo durante los primeros años. Limpieza, cocina, lo que hubiera disponible. Cuando Gabriel enfermó, los ahorros se fueron en tratamientos. Cuando murió, quedamos con muy poco. Una pausa sin dramatismo, solo con la honestidad de quien está acostumbrado a decir la verdad sin buscar lástima. Pero nunca nos faltó lo esencial. Me aseguré de eso. Siempre me aseguré de eso. ¿Y los niños? Mateo lo entendió antes de lo que cualquier niño debería entender esas cosas, respondió. Es muy parecido a su padre en eso. Carga las cosas sin quejarse, las procesa solo, y solo pide ayuda cuando ya no le queda otra opción. Una sombra cruzó su rostro. A veces me preocupa que cargue demasiado para su edad, pero no sé cómo decirle que suelte algo que nunca eligió cargar. Lucas es diferente. Lucas vino al mundo decidido a encontrarle el lado luminoso a todo, dijo Catalina, y por primera vez en esa conversación, algo parecido a una sonrisa genuina apareció en su rostro. No sé de dónde sacó eso. Ni Gabriel ni yo somos así. Una pausa pequeña.
pero lo agradezco todos los días. Rodrigo miró el testamento sobre el cajón entre ellos. Voy a hablar con un abogado esta semana. Quiero que todo quede en orden. Lo que les corresponde a los niños, documentado, formal, sin que dependa de la voluntad de nadie. Señor Montoya, la voz de Catalina tenía algo diferente, una firmeza que no era resistencia sino claridad. Le agradezco lo que está haciendo, de verdad, pero necesita saber que no vine aquí por esto. Vine porque se lo prometí a Gabriel. Vine porque mis hijos merecían conocer el lugar donde creció su padre y al hombre que su padre más quiso en esta vida. A pesar de todo, lo miró directamente. Si el resultado de haber venido es que mis hijos tienen lo que les corresponde, lo recibo con gratitud. Pero no lo necesitaba para quedarme. Ni lo habría necesitado para irme si usted hubiera resultado ser otro tipo de hombre. Rodrigo sostuvo esa mirada. ¿Y qué tipo de hombre resultó ser? Catalina consideró la pregunta con la misma calma con que consideraba todo. El tipo de hombre que baja al sótano a buscar respuestas en lugar de conformarse con las versiones cómodas, respondió. El tipo de hombre que se arrodilla frente a un niño para quedar a su altura. Una pausa. El tipo de hombre que Gabriel esperaba que fuera. Rodrigo salió del granero cuando el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando la hacienda de un naranja suave, que hacía que todo pareciera más antiguo y más hermoso al mismo tiempo. En el patio Mateo estaba solo, sentado sobre el tronco bajo de un árbol viejo, con un palo en la mano con el que trazaba líneas en la tierra sin ningún propósito aparente. Rodrigo se acercó despacio. Se sentó a su lado en el tronco, sin decir nada, mirando las líneas en la tierra. Mateo siguió dibujando sin interrumpirse. Pasaron varios minutos en ese silencio compartido que no incomoda, el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan presentarse. ¿Aquí jugaba mi papá?, preguntó Mateo finalmente, sin levantar la vista del suelo. Aquí jugamos los dos, respondió Rodrigo. Ese árbol lo plantamos juntos cuando éramos chicos. Era un palito cuando lo pusimos. Mira lo que se hizo. Mateo levantó la vista hacia el árbol. Lo estudió con esa seriedad característica suya, como si estuviera intentando encontrar en la corteza alguna evidencia de lo que se le acababa de decir. ¿Peleaban mucho? Demasiado, respondió Rodrigo con honestidad. Y nos perdonábamos rápido. Hasta que un día peleamos y tardamos tanto en perdonarnos que el tiempo se nos acabó antes. Mateo procesó eso en silencio. Mi mamá dice que el orgullo es el enemigo más tonto que existe, dijo finalmente, porque el único al que le gana es a uno mismo. Rodrigo sintió esas palabras instalarse en algún lugar profundo e inamovible. Tu mamá tiene razón, dijo. Mateo asintió, como quien confirma algo que ya sabía pero que vale la pena escuchar de otra voz. Luego siguió trazando líneas en la tierra con el palo. Y Rodrigo se quedó ahí, sentado en el tronco del árbol que habían plantado dos hermanos muchos años atrás, junto al hijo mayor de uno de ellos, dejando que el silencio fuera exactamente lo que necesitaba ser. El abogado llegó a la hacienda días después. Se llamaba Germán Soteldo. Era un hombre de movimientos pausados y mirada precisa, de esos profesionales que inspiran confianza no por lo que dicen, sino por la manera en que escuchan. Rodrigo lo había contactado a través de una firma externa, Soteldo y Asociados, deliberadamente ajena a cualquier vínculo previo con la hacienda o con la familia Montoya. No quería ninguna conexión con el pasado en este proceso. Quería ojos nuevos sobre documentos viejos. Soteldo revisó el testamento durante casi 2 horas en el estudio, en silencio, con la concentración absoluta de quien sabe que cada línea tiene consecuencias reales sobre vidas reales. Rodrigo esperó sin apresurarlo. Doña Elena estaba sentada en un rincón de la misma habitación, con las manos sobre el regazo y la mirada fija en algún punto neutro de la pared, como alguien que ha decidido estar presente para todo aunque todo le cueste. Finalmente, Soteldo levantó la vista. El documento es válido, dijo. Las firmas son auténticas. El notario estaba habilitado en el período correspondiente, y la voluntad expresada es clara e inequívoca. Acomodó las hojas con cuidado. Que no haya sido ejecutado en su momento no lo invalida. Lo que sí va a requerir es un proceso de reconocimiento formal ante el registro correspondiente y la verificación del vínculo filial de los beneficiarios. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rodrigo. Semanas, no meses, respondió Soteldo.
Si toda la documentación está en orden y no hay impugnaciones, el proceso es relativamente directo. No habrá impugnaciones, dijo doña Elena desde su rincón. Su voz era serena y definitiva. Soteldo la miró brevemente. Luego asintió y continuó hablando de procedimientos. Pero Rodrigo se quedó mirando a su madre un momento más. Había algo diferente en ella desde la tarde en que Lucas le había subido espontáneamente a los brazos. Como si ese gesto pequeño e inesperado de un niño que no tenía razones para confiar en ella hubiera removido algo que ninguna conversación adulta habría podido alcanzar. No era que doña Elena se hubiera transformado de la noche a la mañana. Las personas no funcionan así. Pero había en su postura, en su manera de ocupar el espacio, una rendición que no era derrota sino algo más parecido a alivio, como soltar un peso que se cargó demasiado tiempo, solo porque nadie había señalado el momento exacto en que debía soltarse. Esa misma mañana, antes de que Soteldo llegara, Rodrigo había tenido la conversación que más había postergado desde que todo comenzó. Encontró a don Aurelio donde siempre lo encontraba, en la oficina administrativa, rodeado de carpetas, y con esa expresión de hombre indispensable que había perfeccionado durante décadas. Pero esta vez, cuando Rodrigo entró, don Aurelio no intentó mantener la fachada de normalidad, tal vez porque ya no tenía energía para sostenerla. Tal vez porque en algún lugar de su interior sabía que este momento había sido inevitable desde el instante en que Catalina Reyes cruzó la puerta de la hacienda. Rodrigo colocó sobre el escritorio una carpeta. Adentro estaban fotocopias de los contratos irregulares, el registro de la carta encontrada en el sótano y una declaración escrita de doña Primitiva sobre el día en que Gabriel visitó la hacienda. Don Aurelio miró la carpeta sin abrirla. «Lleva décadas en esta hacienda», dijo Rodrigo. No como elogio, como constatación. Conoce cada rincón, cada árbol, cada persona que ha trabajado aquí. Eso tiene un valor que no voy a ignorar. Don Aurelio levantó la vista con algo que por un instante pareció esperanza. Pero también tomó decisiones que no le correspondían tomar, continuó Rodrigo. Interceptó correspondencia. Mintió a un hombre que vino a buscar a su hermano. Guardó un testamento que cambiaba el futuro de 2 niños. Y lo hizo durante años, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Seguí instrucciones, dijo don Aurelio. Era la tercera vez que usaba esa frase, y las 3 veces había sonado más vacía que la anterior. Seguir instrucciones injustas no es lealtad, respondió Rodrigo. Es complicidad. El silencio que siguió fue absoluto. Su trabajo en esta hacienda termina hoy, dijo Rodrigo. Recibirá lo que corresponde por años de servicio, calculado correctamente y sin descuentos. Tiene 2 semanas para organizar su salida. Una pausa breve. Los contratos irregulares serán revisados por el abogado. Si hay responsabilidades legales que excedan lo que ya hemos hablado, eso ya no depende de mí. Don Aurelio abrió la boca. La cerró. Asintió una sola vez, con la cabeza gacha, con el gesto de quien finalmente entiende que las cuentas siempre se pagan, aunque tarden años en llegar. Rodrigo recogió la carpeta y salió de la oficina. En el corredor se detuvo un instante. Respiró. No sentía satisfacción. Nunca había sentido satisfacción en los momentos en que tenía que tomar ese tipo de decisiones. Sentía el peso limpio y necesario de haber hecho lo que correspondía, que es una sensación completamente diferente y bastante más silenciosa. Esa tarde, Rodrigo buscó a Catalina. La encontró tendiendo ropa en el patio lateral de la hacienda, con esa concentración tranquila que ponía en cada tarea independientemente de su tamaño. Lucas corría en círculos alrededor de un árbol cercano, persiguiendo algo que probablemente solo él podía ver. Mateo estaba sentado en el suelo, con un libro que doña Primitiva le había conseguido de la biblioteca que había en la casa principal. Una biblioteca que llevaba años sin que nadie la usara y que el niño había descubierto con la misma expresión que otros niños descubren un tesoro. «Necesito hablarle de algo», dijo Rodrigo. Catalina dejó lo que estaba haciendo y lo miró. «Aurelio se va», dijo. No era pregunta. «Ya lo sabe. Lo imaginé esta mañana cuando lo vi salir de la oficina». Hizo una pausa. «¿Está bien?» Rodrigo tardó un segundo en procesar la pregunta. Catalina le estaba preguntando si él estaba bien. No si el proceso había salido como planeaba. No si la hacienda estaba en orden. ¿Si él estaba bien? «Sí», respondió. Y era verdad, aunque no fuera una verdad sencilla.
Catalina asintió y esperó. Sabía que había más. Hablé con el abogado esta mañana, continuó Rodrigo. El testamento es válido. El proceso tomará algunas semanas, pero no hay obstáculos reales. La miró directamente. Lo que le correspondía a Gabriel va a quedar registrado a nombre de Mateo y Lucas. Va a ser de ellos de manera formal, legal, inapelable. Catalina no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, a Lucas, que seguía en su carrera circular sin disminuir la velocidad, a Mateo, que había levantado la vista del libro y observaba la conversación con esa antena silenciosa suya que nunca se apagaba del todo. Cuando volvió a mirar a Rodrigo, sus ojos brillaban. Solo un poco. Lo suficiente. Gabriel estaría feliz, dijo en voz baja. No por la tierra ni por los papeles, sino porque significaría que usted supo la verdad, que alguien finalmente le dijo la verdad y usted la recibió. Me la trajo usted. Él me mandó. Rodrigo miró hacia el granero al fondo del patio. Luego miró el árbol donde Lucas seguía corriendo. Luego miró a Mateo, que ya había vuelto al libro, pero sostenía una pequeña sonrisa en la comisura de los labios que Rodrigo tardó un momento en entender. Era la sonrisa de Gabriel, idéntica, en el mismo lugar del rostro, con el mismo timing, apareciendo cuando menos se la esperaba. Catalina. Su voz salió más seria de lo que pretendía. Necesito preguntarle algo y necesito que lo piense antes de responder. Ella lo miró sin apresurarlo. Esta hacienda es grande, dijo Rodrigo. Tiene más espacio del que una sola persona puede habitar con sentido. Tiene historia que debería ser conocida por las personas que forman parte de esa historia. Hizo una pausa. No le estoy pidiendo nada que no quiera dar, ni le estoy ofreciendo nada que venga con condiciones. La miró directamente. Le estoy preguntando si consideraría quedarse. No como empleada, como familia. El silencio que siguió fue del tipo que no incomoda, sino que respira. Catalina miró a sus hijos nuevamente. Luego miró la hacienda, los árboles antiguos, el granero al fondo, el cielo amplio sobre todo eso. Déjeme hablar con mis hijos, respondió finalmente. Por supuesto. Pero le digo una cosa ahora. Lo miró con esa calma que ya era una de las constantes más reconocibles de su manera de estar en el mundo. Si me quedo con mis condiciones. Mis hijos tienen su propio espacio, sus propias decisiones, su propia vida. No venimos a completar el vacío de nadie. Venimos porque esto también es nuestro, porque también nos pertenece. Así es exactamente como debería ser, dijo Rodrigo. Al atardecer, doña Elena bajó al patio por primera vez desde que había llegado a la hacienda. Caminó despacio hacia el granero. Tocó la puerta. Catalina abrió, y las dos mujeres se miraron durante un momento en que el peso de todo lo que había pasado entre ellas, a través de ellas, por culpa de ellas y a pesar de ellas, ocupó el espacio sin necesidad de palabras. ¿Puedo entrar?, preguntó doña Elena. Catalina se hizo a un lado. Adentro, Lucas estaba acomodando con mucho cuidado las fotografías sobre la tela bordada, con esa seriedad repentina que los niños pequeños adoptan cuando hacen algo que entienden que importa, aunque no sepan explicar exactamente por qué. Mateo estaba de pie junto al cajón central, observando. Doña Elena se acercó despacio. Se detuvo frente a la fotografía grande de Gabriel. La miró durante un tiempo que no podría medirse en segundos porque ese tipo de miradas no funcionan así. Era tan parecido a su abuelo cuando era joven, dijo en voz muy baja, dirigiéndose a nadie en particular y a todos al mismo tiempo. Tenía esa misma manera de pararse, esa misma línea en la frente cuando pensaba en algo que le importaba. Lucas levantó la vista hacia ella. ¿Tú eras su mamá?, preguntó con esa franqueza sin filtros que tienen los niños pequeños y que los adultos pierden con los años de aprender a medir las palabras. Doña Elena se arrodilló frente a él hasta quedar a su altura, un movimiento que le costó físicamente pero que hizo sin dudarlo. Sí, respondió. Era mi hijo, y tú eres mi nieto. Lucas procesó eso durante exactamente 2 segundos. Luego le ofreció la fotografía pequeña que tenía en las manos, con la naturalidad absoluta de quien comparte algo valioso con alguien que acaba de entender que también le pertenece. Doña Elena la tomó con manos que no lograba mantener del todo quietas. Y Mateo, desde su lugar junto al cajón, observó todo con esa mirada seria y sabia que tenía. Luego, despacio, sin decir nada,
Se acercó y se sentó en la sillita pequeña junto a su abuela. No dijo nada. No necesitó decirlo. Semanas después, el árbol del patio amaneció con flores. No era un árbol que floreciera con frecuencia. Rodrigo lo había visto hacerlo contadas veces en toda su vida, siempre en momentos que no anunciaban nada especial, y sin embargo quedaban grabados en la memoria con una claridad inexplicable. Ese tipo de coincidencias que la razón descarta como casualidad, pero que el corazón guarda como si supiera algo que la mente todavía no está lista para aceptar. Fue Mateo quien lo descubrió primero. Estaba en el patio temprano, antes de que el resto de la hacienda despertara del todo, sentado en el tronco de siempre con su libro de siempre. Cuando levantó la vista y vio las flores blancas abiertas entre las ramas, se quedó mirándolas durante un tiempo largo. Luego giró la cabeza hacia la casa principal, como si buscara a alguien. Y encontró a Rodrigo, que también había salido temprano y también estaba mirando el árbol desde el corredor con una taza de café entre las manos. Se miraron desde la distancia. Ninguno dijo nada, pero los dos sonrieron al mismo tiempo. El día que Germán Soteldo llamó para confirmar que el proceso había concluido, Rodrigo no estaba en su estudio. Estaba en el granero, no con Catalina ni con los niños. Solo. Sentado en el cajón de madera, en el silencio de ese espacio que había dejado de ser un edificio abandonado, para convertirse en algo que no tenía un nombre preciso, pero que todos en la hacienda ya sentían como el centro de algo importante. Sostenía en las manos la fotografía pequeña de Gabriel. La misma que Lucas había entregado a doña Elena semanas atrás, y que la abuela había devuelto al lugar que le correspondía, con el cuidado de quien devuelve algo prestado que nunca debió moverse de su sitio. Rodrigo miraba el rostro de su hermano. «Ya está hecho», dijo en voz baja, como si Gabriel pudiera escucharlo a través de los años y de la distancia que ningún hombre puede cruzar pero que el amor no respeta del todo. «Tus hijos tienen lo que siempre fue suyo. Nadie va a poder quitárselo». Una pausa. «Ojalá hubiera hecho esto contigo. Ojalá hubiera sido más rápido en soltar el orgullo y más lento en dar por perdido lo que no debía perder». El viento entró por las rendijas de la madera y movió levemente la llama de la vela pequeña que Catalina había colocado sobre el cajón desde las primeras semanas. Rodrigo la observó unos segundos. «Mandaste bien a tu familia», dijo finalmente. «Catalina es la persona más valiente que he conocido en mi vida. Y tus hijos son exactamente lo que uno esperaría de ti». Guardó silencio. Afuera, los pájaros cantaban sobre el árbol florecido del patio. «Descansa, hermano. Ya estamos bien». Esa tarde, Catalina reunió a sus hijos en el granero. Rodrigo no estaba presente. No era su conversación. Era la conversación de una madre con sus hijos, de esas que no tienen testigos porque no los necesitan. Más tarde, cuando el sol ya estaba cayendo y la hacienda entera se teñía de ese naranja profundo, que hacía que hasta las paredes más viejas parecieran más dignas, Catalina salió del granero con Mateo a su derecha y Lucas tomado de su mano izquierda. Caminaron hasta la casa principal. Rodrigo los esperaba en el corredor, sin saber exactamente qué esperar, con esa mezcla de calma exterior y atención interior que había aprendido a sostener durante las últimas semanas. Lucas llegó primero. Lo miró hacia arriba con esa franqueza directa que nunca filtraba. «Mi mamá dice que nos vamos a quedar», anunció, «pero que yo tengo que recoger mis cosas del granero porque voy a tener mi propio cuarto». Una pausa de exactamente un segundo. «¿Tiene un cuarto con ventana grande?» Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo visible para no sonreír demasiado rápido. «Tiene 2 ventanas», respondió. Lucas consideró eso con la seriedad de quien evalúa una propuesta de negocios. «Está bien», dijo, y soltó la mano de su madre para entrar a la casa con la naturalidad absoluta de quien acaba de decidir que ese lugar también le pertenece. Mateo se quedó un momento más afuera. Miró a Rodrigo. «Yo quiero aprender cómo funciona todo esto», dijo. La voz seria, como siempre. Pero había algo nuevo en ella, algo abierto. La hacienda, los cultivos, cómo se toman las decisiones. «Te lo voy a enseñar todo», respondió Rodrigo. «Todo lo que sé». Mateo asintió. Luego entró también. Catalina se quedó en el corredor, frente a Rodrigo. La tarde entera parecía haberse detenido alrededor de ese momento. «No va a ser sencillo», dijo ella. No como advertencia, sino como honestidad, que era la única manera en que Catalina decía las cosas. «Nada que valga la pena lo es», respondió Rodrigo. Catalina miró la hacienda, los árboles,
El camino de entrada. El granero al fondo, que desde esa distancia parecía más pequeño pero no menos importante. Gabriel tenía razón, dijo en voz baja, casi para sí misma. ¿En qué? Ella lo miró. En que usted era el hombre más terco que había conocido. Una pausa. Y también el más bueno. Doña Elena se quedó en la hacienda más tiempo del que había planeado. No lo anunció. No hizo declaraciones. Simplemente cada mañana seguía estando ahí. Y cada día que pasaba, había algo más de ella, que se iba instalando en ese espacio, con una naturalidad que nadie habría predicho semanas atrás. Fue ella quien le enseñó a Lucas a reconocer las constelaciones desde el patio por las noches, señalando el cielo con paciencia infinita, mientras el niño hacía preguntas que se multiplicaban con cada respuesta. Fue ella quien le contó a Mateo historias de Gabriel cuando era niño, historias que el chico escuchaba sin interrumpir, con los ojos fijos en su abuela, guardando cada detalle con ese cuidado silencioso que lo caracterizaba. Una tarde, mientras estaban sentados en el corredor, Mateo le preguntó algo que doña Elena no esperaba. «¿Tú lo extrañas?» Ella tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque era una de esas respuestas que necesitan espacio suficiente para salir completas. «Todos los días», dijo finalmente. «Pero extrañarlo de lejos es diferente a extrañarlo de cerca». Lo miró. «Extrañarlo de cerca, con ustedes aquí, duele más y duele menos al mismo tiempo. No sé si eso tiene sentido». Mateo pensó en eso un momento. «Sí tiene sentido», respondió. «Es como cuando extraño a mi papá. A veces duele más cuando estoy feliz que cuando estoy triste. Porque cuando estoy feliz pienso que él debería estar viendo esto». Doña Elena cerró los ojos un segundo. Luego puso su mano sobre la de su nieto. Y Mateo, que no era un niño que demostrara afecto con facilidad, no la retiró. El día que los documentos quedaron registrados de manera formal y definitiva, Rodrigo no organizó ninguna celebración. En cambio, esa tarde, llamó a todos al granero. A Catalina, a Mateo, a Lucas, a doña Elena, a doña Primitiva, que llegó secándose las manos en el delantal con esa expresión de quien sabe que algo importante está pasando, aunque nadie le haya explicado exactamente qué. Rodrigo colocó sobre el cajón central, junto a las fotografías y la tela bordada, un sobre. Adentro estaban las copias certificadas de los documentos que reconocían formalmente la parte de la hacienda que pertenecía a los hijos de Gabriel Montoya. No hizo un discurso. Solo miró a Mateo y a Lucas, que estaban de pie juntos frente al cajón con esa diferencia tan clara entre los dos. Uno serio y atento, el otro mirando el sobre con una curiosidad que no lograba disimular. «Esto es de ustedes», dijo Rodrigo. «No es un regalo, no es una compensación. Es lo que siempre fue suyo y que debieron tener mucho antes. Lo único que hice fue asegurarme de que ningún papel, ninguna firma y ninguna distancia pudiera quitárselos». Lucas miró el sobre. Luego miró a Rodrigo. «¿Y el cuarto de las dos ventanas también es nuestro?» La risa que llenó el granero fue el sonido más limpio que esas paredes viejas habían escuchado en muchos años. Doña Primitiva se limpió los ojos sin intentar disimularlo. Doña Elena apretó los labios en una sonrisa que le cambió completamente el rostro, rejuveneciéndolo de una manera que ningún esfuerzo consciente habría logrado. Catalina miró a sus hijos con esa expresión que solo tienen las madres cuando ven a sus hijos recibir lo que merecen, y que por mucho tiempo no estuvieron seguras de que fuera a llegar. Mateo tomó el sobre con las dos manos. Lo sostuvo con el mismo cuidado con que había sostenido la fotografía de su padre el primer día, en ese mismo lugar, frente a un hombre que todavía no sabía quién era. «Gracias», dijo, solo eso, pero con el peso exacto que las palabras necesitaban tener. Esa noche, cuando la hacienda dormía y el cielo sobre los álamos estaba lleno de estrellas, Rodrigo salió al patio solo. Se sentó en el tronco bajo el árbol florecido. El mismo tronco, el mismo árbol, pero todo alrededor era diferente. Las ventanas de la casa principal tenían luces encendidas, donde antes había oscuridad. El granero al fondo ya no era una silueta vacía, sino un lugar que respiraba, que tenía historia, que guardaba algo vivo en su interior. Pensó en Gabriel. Pensó en todo el tiempo que habían desperdiciado. En las peleas que no valían lo que costaron. En los años que pasaron sin que ninguno de los dos encontrara la manera de ser el primero en ceder.
en cómo el orgullo construye muros que parecen sólidos hasta que uno entiende, siempre más tarde de lo que debería, que esos muros no protegen nada, solo encierran. Pero también pensó en Catalina, que había cargado una verdad pesada durante años, y había elegido traerla en lugar de enterrarla, que había llegado a una hacienda desconocida sin pedir nada, sin exigir nada, armada únicamente con la promesa que le había hecho a un hombre que amaba, y con la convicción tranquila de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la puerta que le corresponde. Pensó en Mateo, que a su corta edad ya sabía que el silencio puede ser más honesto que 1000 palabras. Pensó en Lucas, que le había recordado sin proponérselo que la alegría no es algo que se construye cuando todo está resuelto. Es algo que se elige, todos los días, incluso cuando nada está resuelto todavía. Y pensó en su madre, que había llegado a la hacienda cargando décadas de decisiones equivocadas y había encontrado, en los brazos de un niño pequeño que no tenía razones para quererla, algo que ningún arrepentimiento adulto habría podido darle. La vida, entendió Rodrigo esa noche bajo el árbol florecido, no premia a los que nunca se equivocan. Eso no existe. La vida premia a los que cuando se equivocan, cuando el peso de lo que hicieron mal se vuelve imposible de ignorar, encuentran el valor de no mirar hacia otro lado, de bajar al sótano, de leer la carta, de arrodillarse frente a un niño, de abrir una puerta aunque no sepan con certeza qué hay del otro lado. La vida premia a los que eligen la verdad, aunque llegue tarde, porque la verdad que llega tarde sigue siendo verdad. Y el amor que regresa, aunque cueste encontrar el camino de regreso, sigue siendo amor. Desde una de las ventanas de la casa principal, una luz se encendió. Luego otra. Rodrigo escuchó pasos pequeños en el corredor. Una voz de niño preguntando algo. Una voz de mujer respondiendo con esa paciencia que no se agota. Miró el árbol sobre su cabeza. Las flores blancas se movían suavemente con el viento de la noche. Y Rodrigo Montoya, el hombre que había construido un imperio sobre la firmeza de sus decisiones y que había tardado demasiado en entender que la fortaleza más difícil de construir no se mide en hectáreas, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y hacer algo con ellos. Cerró los ojos un momento, respiró, y por primera vez en muchos años, la hacienda entera se sintió como un hogar.